Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy estudiante de comunicación Axel Eliam Ramos Oropesa y hoy traeremos a Claudette Monet en una reseña crítica e histórica de la asignatura Arte y Comunicación de la profesora Gloria Hernández. Oscar Claudette Monet, mejor conocido como Claudette Monet, nació un 14 de noviembre de 1840 en París. Tras 16 años en París, su lugar de origen, decidió mudarse a Suiza tras la muerte de su madre para empezar su mundo artístico. Sin embargo, no tendría apoyo de su padre. A finales de 1864 decidió montar su propio estudio junto con su amigo Frédéric Bazille y en 1865 dos obras fueron seleccionadas para exhibirse en el Salón de París. Una de sus grandes representativas es Camille Dossier, quien fue su esposa quien se casaría en la Guerra Francesa-Prusiana. Es una figura clave del impresionismo. Claudette murió de esclerosis pulmonar el 5 de diciembre de 1826. Sin embargo, Monet es un gran contemporáneo y del mundo artístico, ya que es una leyenda. El contexto histórico que representa a Monet es amplio. Sin embargo, en los años de 1850, donde se originan, él se inspiraba de las estampas japonesas, en particular de los artistas como Hokusai y Hirokise. Sin embargo, en 1860, tras los primeros confrontamientos, no tuvieron éxito en Francia. Sin embargo, en 1870 tuvieron un gran impacto tras la guerra franco-prusiana, donde se juntaron en 1874 en un estudio. Monet y Manet y Renoir decidieron reunirse en Argentieuil, ciudad considerada como el núcleo del movimiento impresionista. En 1874, tras ser expulsados, se expusieron a 5 cuadros y 7 pasteles de Monet, aunque no tuvieron el éxito en cuanto a las ventas ni en cuanto a la aceptación de muchos críticos. Sin embargo, se veía poco a poco el interés de muchos críticos, y fue así que durante los años de 1880 y 1923 gozó con una revolución extraordinaria de las obras de arte del impresionismo, creando más de 150 cuadros de su jardín en sus últimas piezas, así durante la Primera Guerra Mundial, donde se mantuvo al margen en Francia sobre los horrores de su pueblo en el arte. El estilo artístico de Monet es de una gran percepción de la naturaleza y los paisajes al aire libre a través de los cambios de la luz y el contraste de tonalidades, técnica que perfeccionó con el tiempo hasta convertirse en uno de los precursores no solo del impresionismo sino del movimiento del modernismo en el siglo XIX. Sus cuadros que captan los efectos de la luz de la naturaleza y la arquitectura tuvieron una enorme influencia en el arte moderno. Se preocupaba por los efectos temporales de la luz sobre un tema determinado. A menudo utilizaba colores vívidos y de pinceladas rápidas y sueltas para pintar sus cuadros, que veremos a continuación. Dos de sus obras más representativas, a las cuales debemos hacer una crítica, es El Sol Naciente de 1872, El Nacimiento del Impresionismo, quien tiene un equilibrio en horizontal, una profundidad espacial regular, dotados de figuras rectangulares. La lectura de la obra es de izquierda a derecha de forma ascendente. Por el principio de la obra son personas en el barco. Su forma es una simetría algo peculiar, porque si bien son figuras rectangulares, las formas son regulares que se van visualizando cuanta más atención se le da, ya que tiene un peso nivelado tanto en la izquierda como en la derecha. Sus formas traslapan sobre los bloqueos entre colores y sobre las figuras que crean otras figuras. Una casa, montículos de hierba, las sombras de los barcos también tienen personas, pero no sabes cuántas personas son. Las figuras con bordes negros y en el fondo tan nítido, y la transparencia es tan buena que ya los elementos se pueden percibir aún siendo traslapados. La luz o la iluminación gradiente con una imposición de los colores que difuminan la escena sobre la pérdida de objetos, sombras que esbatizan, que proyectan otros a través del sol, ya que estas iluminan los otros. Color puros, rojos, amarillos y azulados, sin embargo, con un conjunto de secundarios con las sombras verdes con tonos morados, llenos de gama de calidad. Movimiento y la dinámica son pinceladas dinámicas en todas partes, con una tensión bella para que exista un movimiento suave y fuerte con la proyección de sombras relajadas. La segunda obra de arte que tendremos para hacer una reseña crítica a de Monet es Álamos, 3 árboles rosados en otoño de 1891. Su equilibrio es un peso vertical, con profundidad espacial de formas regulares al igual que irregulares, de modo que hace una regla de tercios o de caracol, ya que esta forma el serpenteo al igual que rectángulos, en una lectura descendente de lectura de izquierda a derecha. Su forma son irregulares porque no muestran como tal qué son, ya que han modificado las reglas de simetría. Otro es la agudización del lado izquierdo, que tiene mayor peso que el derecho y que pierde las formas. La forma es una traslapa de formas, ya sea el lago que se pierde los valores o por los árboles centrales que tapan a las otras, con una imagen de segundo plano
para que la diferencia de otros elementos, los bordes de las figuras son las apariencias del color rosa con los arbustos que tapan la existente de arriba hacia abajo con el reflejo del lago. Su luz es homogénea por luces centrales que muestran todos los elementos. En este caso los elementos no esconden ningún detalle, solo por los objetos que tienen mucha sombra. Las sombras estibatimanta, ya que son proyectadas sombras los que no existen en fondo pero que esconden lo que hay en el lago porque cambian los elementos de posición. El color son secundarios, de calidez fuerte por los colores verdes, morados y naranjados en ya sea los árboles o en el lago que muestra el ocaso, y los colores rosas. El movimiento es fluido, con lleno de tensión. Por determinar la obra de arte tiene caídas fuertes que muestran alegría, al igual que la calidez de finalizar la composición del lago en un dinamismo tan importante como el color rosa. Las obras artísticas de Monet tienen un gran peso tanto horizontal como vertical. En estas dos obras que vimos, fueron muy importantes la recolección de los datos sobre la historia y la cultura que ellos tenían. Monet, al ser uno de los precursores, tuvieron una gran importancia en adelante en el siglo XIX y pasando tanto para Picasso como Van Gogh, para que hoy en día veamos su historia en museos, ya sean en México, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y por toda gran parte del mundo, ya que su influencia es muy importante. Muchas gracias por ver y aquí tienen las fuentes.